pies del Dios de amor, para darte adoración, a los pies del Rey, por la eternidad, en espíritu y verdad, te vamos a adorar. Abran sus Biblias en capítulo 10 de Mateo. Quiero comenzar por aquí. No sé si va aquí el letrero. Ok, porque no me lo guardé. Desde la azotea. Ahí está un vigilante. Desde la azotea. Muy sencillo, pero un mensaje que creo muy conveniente para este tiempo que el Señor me dio. Creo que estamos en momentos donde la iglesia tiene que tomar su lugar como nunca antes. Estamos en momentos también podemos ver indicios de persecución de la iglesia perseguida. Y aquí traigo un poquito de alguna esencia, me voy a dirigir también a la iglesia perseguida, para que el Señor nos aliente por medio de su palabra en estos momentos también que estamos por aconteciendo o que vienen, se acercan por acontecer. Quiero que empecemos en el capítulo 10 con este relato a partir del 26-27, pero realmente en el capítulo 10 el Señor está enviando a sus discípulos. Muy bien, doy un poquito de tiempo para que puedan acercarse ya aquí los papás que han llevado a sus hijos al cole. Señor, ministranos ahora, Padre, haya un buen ambiente aquí también para recibir tu palabra. Queremos que caiga en terreno fértil, donde se siembre y produzca mucho fruto tu palabra, sea para nosotros, Señor, Dios, un punto de partida hacia un tiempo por delante, nos edifique. Siento que es para el ministerio a los pies del Rey, genética de esta casa, para esta casa. Señor, puedas al carácter de esta iglesia añadirle a través de este mensaje. Señor, habla a tu Padre, que queremos escuchar. Toma mi boca, Señor, como hombre, como persona humana, Señor. Dios, hazte fuerte en medio de mi debilidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Imagínense el cuadro. Jesús está con sus discípulos hasta ahora ministrándoles en secreto, ministrándoles de forma interna, preparando a sus discípulos. Pero hay un momento, un quiebre aquí en la vida de los discípulos y la manera de ministrar de Jesús. Aquí en estos momentos, de alguna manera, les despierta la conciencia y en otras palabras les dice: levántense, ustedes, ha llegado su tiempo. Todo lo que yo les he dicho a nivel secreto, interno, les he estado preparando, hablándole de misterios. Ustedes ahora están preparados para anunciar a voz en cuello, anunciar a los cuatro vientos la palabra que yo les he dicho a ustedes íntimamente. El Señor Jesús, aunque habló a las multitudes, pronunció sus palabras, llevó su mensaje de salvación. Juan el Bautista preparó, el primo de Jesús preparó el camino para que el Señor anunciara el mensaje, la palabra. Pero Jesús tenía una tarea que era preparar a 12 de sus discípulos para que anunciaran el mensaje. 12 era mejor que uno. Si 12 anunciaban el mensaje, el evangelio, uno puede con 1000, dos con 10.000, 12 pueden con 120.000, y así esos discípulos también, generando más discípulos que pudieran todo lo que el Señor les hablaba internamente a su oído, poder ser ahora voceros, poder declarar todo lo que el Señor Jesús les había dicho en su presencia. Fijaos, textos, no se lo voy a pedir que lo busquen, se quedan ahí en ese
versículo 26, pero textos como este en el versículo 5, está todo el capítulo, incluso antes vas entrando en escena, vas entendiendo a lo que se refería Jesús. Dice en el versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos y ahí empieza a capacitarles. Versículo 5, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos y ahí empieza a aplicarlos, cómo se iban a mover de cara al público, cómo se iban a mover en diferentes terrenos. Empieza a nombrarles: si no reciben, ustedes sacúdanse los pies. Ahí donde reciban la palabra, siembren, aprovechen esas puertas que se les van a abrir. Los estaba enviando y los estaba capacitando, instruyendo para hablar el mensaje de Dios. Y esto es lo que quiero traer a la iglesia, cómo Dios nos está capacitando, cómo su palabra, la riqueza no es solamente para consumo propio, sino que la riqueza de palabra que Dios nos ha dado es para hacernos voceros de Dios. Amén. Quédate con eso. Fíjate, el reino de los cielos se ha acercado, decirles: sanad enfermos, resucitar muertos. Así les instruía que llevaran el mensaje. Más adelante dice: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sed astutos como serpientes e inocentes como palomas. Cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas. Más adelante: seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Qué mensaje de aliento, ¿no? Que a ti te llegue tu pastor y diga: vamos, todo lo que has escuchado, todo lo que me has oído, es el momento de que ahora, sí, siendo discípulo, pero que puedas empezar a enseñar tú, que puedas tú ahora utilizar tu medio, tu voz, tu lenguaje para pronunciar. Ahora te van a odiar, te van a perseguir, vas a ser odiado, vas a estar aún preso y incluso vas a ser un mártir por predicar el evangelio. Y los discípulos: oh, qué bueno. Palabras de aliento, para las últimas palabras para que te envíen. Imagínate, ¿no? Uno se lo pensaría, pero ahí estaban los discípulos preparados. Y en el versículo 26, aquí podemos ver, ¿están ahí la iglesia? Dice: así que no les temáis acerca de todo hombre, todo lo que se iba a levantar en contra de la palabra de Dios, en contra de extender el mensaje. No les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Versículo 27. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y aquí mi mensaje, quiero centrarme como se centró Jesús y les puso esta comparación. Así como se proclama el mensaje en las azoteas, así quiero que lo que ustedes internamente han escuchado, de esa misma manera lo puedan hablar. Así que este mensaje se titula así: desde las azoteas, porque es la azotea donde Dios, el aposento alto, es donde Dios nos quiere llevar para extender su mensaje. ¿Por qué habla acerca Jesús o pone esta comparación a los discípulos? Como se habla desde las azoteas, quiero que habléis el secreto y lo hagáis público. Fíjate, las azoteas eran muy importantes en este tiempo en Palestina. La mayor parte de las familias vivían en casas humildes de una sola habitación, y aprovechaban el techado y se aplicaban para reforzarlo, para que fuera también un lugar, un segundo piso, pero al aire libre, lo que conocemos como un terrado, como una azotea, como una terraza donde salimos a tender nuestra ropa. Y ahí las familias palestinas de una sola habitación podían tener un lugar de escape, un lugar donde podían estar más, cómodamente, ¿no? Y aprovechar el calor intenso y sobre todo noches de verano como las que estamos viviendo. Aquí las familias lo que hacían, esta era la costumbre: en verano, noches de calor, se subían, extendían ahí la colchoneta y descansaban
viendo las estrellas. Imagínate, qué hermoso panorama. Pues eso sucedía. Así que el Señor Jesús miraba y era parte del pueblo y ponía muchos ejemplos de costumbres que veían en las familias. A veces pasamos por alto a lo que se refiere la azotea. Fíjate, una escalera exterior daba a esta azotea, a esta terraza, donde se ponía incluso a madurar la fruta, a secar la fibra de lino. Quédate con esto. Incluso la ropa aprovechaba el hombre tiene que tender la ropa, aprovechaba el hombre para tender la ropa en esas terrazas, en esas azoteas. También se oraba, se dormía y también en la azotea se convertía en un centro social. No habían centros comerciales, pero sí centros sociales y estaban en la azotea. Lugar para charlar con la familia, también, Alfredo, las buenas barbacoas se hacían en las azoteas. Era un lugar donde entre casa y casa, azotea y azotea, se saludaban los vecinos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Vente para acá, estamos aquí cocinando, vente, compartamos. Pero sobre todo se anunciaban mensajes, se hablaba y se comunicaban entre las azoteas de las casas. Así que para Jesús contemplaba en medio de la ciudad, contemplaba esta costumbre de el tiempo que se dedicaba en la azotea y también se dio cuenta de cómo se lanzaba un mensaje de azotea en azotea y muchas más cosas que se las voy a ir demostrando. Pero vayan conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Les voy a poner un ejemplo en el Antiguo Testamento. Como dice su palabra, que seamos sal y seamos luz. Y una luz no se puede tapar por una canasta, sino que una luz debe de elevarse. Y así pone otra comparación Jesús acerca de su iglesia. Mi iglesia es luz y como es luz tiene que alumbrar como un faro y es necesario que se eleve para que pueda ser vista y también pueda influenciar a más capacidad y pueda llegar. Si mi iglesia está oculta en secreto, mi iglesia no va a poder ser vista. Tampoco va a poder tener un nivel de influencia como estando en altura. Estando en altura van a poder llegar más lejos a más vidas, a socorrerles a través de mi palabra, a través de la luz. Y hay aquí una mujer junto con su marido que nos representa cómo Dios también quiere que su palabra, sus profetas, su iglesia, que es la vocera de Dios, elevarla y darle un lugar de honra. Segunda de Reyes está ahí, capítulo 4, versículo 8. Y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella le persuadió a que comiera. Y así fue que siempre que pasaba, se volvió una costumbre, entraba a esa casa y comía. Esa casa era agradable para este profeta. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla, un candelero, y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. Y aquí hay parte, y yo quiero hablarle sobre todo a esta casa, a ministerio, a los pies del rey, porque así como esta mujer distinguida reconocía que era un hombre diferente, era un hombre de aposento alto, era un hombre de intimidad con Dios. Esta mujer dijo: no vale cualquier habitación, hagámosle una habitación en lugar alto, porque es un hombre de Dios, es un profeta, es Eliseo. Este hombre declara la palabra. Así que, fíjate, como vemos aquí también, tipología de cómo Dios quiere a su iglesia. Y yo le hablo a Ministerio a los Pies del Rey, somos una casa profética. Somos una casa, incluso como medio de comunicación, que Dios nos ha dado un lugar alto. Dios nos quiere en altura, así como los repetidores pueden incluso propagar más la señal. Fíjate, Manuel, él hace los sábados a las 11, de 11 a 12, un programa que se titula Nuestra Esencia. Así como nosotros propagamos y somos voceros, profetas, declaramos la palabra de Dios, también
El pastor Manuel, junto con algunos ayudantes, llevan a cabo. ¿Ustedes lo escuchan aquí el programa? Amén. Muy bien. Amén. Eso es para que te aliente a seguir. Dios es que no nos ha llamado simplemente a autoalimentarnos, a consumir su palabra, sino a que podamos dar su palabra. Y qué bueno a través de los medios, a través de las calles, su iglesia siendo un vocero de Dios. Así que Dios construye, Dios te eleva, iglesia, radio, televisión, vida, programas de radio, programas de televisión, en las calles, nos da un lugar distinguido, nos da un lugar elevado, nos da un lugar de honra, nos da un peso en medio de la sociedad para que sigamos anunciando su palabra, porque hasta que su palabra no se extienda del norte a sur, del este al oeste, y todo pueblo haya escuchado su palabra, el Señor seguirá dando tiempo, seguirá dilatando el tiempo antes de que Él venga y haya espacio, haya cabida para que todo el mundo pueda escuchar y confesar su palabra. Así que, iglesia, a los pies del Rey, yo te animo y yo te digo, Dios te ha dado un lugar, Dios te ha dado aposento alto. Dios aquí te ha hablado acerca de la azotea o aposento alto, un lugar elevado. Amén. Ahora, hay peligros de ser una iglesia de azotea, estar en un lugar de influencia a través de la palabra de Dios. Como también hay ventajas de ser una iglesia o personas o familias que seamos de aposento alto o de azotea, donde a los discípulos los llevaba. Ustedes van a estar en la azotea predicando la palabra. Quiero que podamos aprender y estar advertidos de lo que supone ser una iglesia de altura, estar desde la azotea. Peligro, vamos primero con peligro o primero con ventaja. ¿Qué prefieren? ¿La mala noticia o la buena noticia? ¿La mala? Menos mal, yo también. Y si hubiesen dicho la buena, hubiese ido también a la mala. Ok. Los peligros, si estás apuntando, los peligros de ser una iglesia de azotea, de aposento alto, de altura. ¿Cómo utilizamos la posición de honra, autoridad que tenemos? Segunda de Samuel, no lo busque. Ahora le voy a hacer buscar menos, pero sí apuntar y estar atento. Segunda de Samuel 11:2. Todos conocen aquí la historia de David, la metedura de pata de David. Y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. En la Nueva Traducción Viviente dice: una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. También las azoteas, también los palacios tenían terrados, tenían azoteas, y también era una costumbre levantarse de la siesta, del descanso, o al atardecer, al fresquito, pasearse y tener ese momento de escape. Y dice: y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Y David tuvo un peligro en la azotea. No solo metió la pata al no estar en la guerra, pero también había momentos donde el pueblo decía: quédese, es mejor que nosotros vayamos a la guerra, a la batalla, estar en primera línea. Usted cúbranos, quédese protegido. Oh, si muere el rey o si algo le pasa al rey, es mejor que nosotros vayamos, sus oficiales, sus íntimos, sus generales, estemos ahí. Usted quédese descansando, quédese en palacio. El problema quizás no hubiese sido que en ese momento no hubiese ido a la guerra y se quedara allí, como muchas veces hemos enseñado, ¿verdad? Como no estaba en la guerra, sino más bien, ¿por qué mal utilizó ese lugar alto en palacio, esa azotea, para mirar con una mirada perversa, una mirada carnal, y utilizar su puesto de rey para a su antojo decir y señalar: esa mujer, tráemela aquí, voy a tener intimidad con ella? Así que utilizó una posición alta. Utilizar una posición alta nos da autoridad sobre vidas, sobre familias, sobre ciudades. Y es muy importante cómo administramos esas relaciones.
Les pongo un ejemplo como iglesia, porque lo podemos llevar a diferentes facetas, pero ¿qué tal si el Señor nos da un lugar de honor, de honra, con la alcaldía de nuestra ciudad, la presidencia de nuestra ciudad? Nos da esa posición para poder ser consejeros, para tener un lugar de influencia, y la malutilizamos para autoabastecernos, para aprovecharnos de ese lugar y no para edificar el reino de Dios. Por ejemplo, ¿cómo administras relaciones que Dios te da, en las que Dios te da una honra? Tienes palabra. Y yo he visto muchas cosas en consejería, ministrando problemas entre hermanos y hermanos por aprovecharse. Y en otros lugares, no te digo nada, como, y esto claro, es un poco hablar de nuestros defectos, pero pastores, casas, apóstoles, cómo han utilizado su influencia, su palabra, para beneficiarse económicamente y de tantas formas. Así que una iglesia que está en altura utiliza esa visión para edificar el reino y no para edificarse a sí mismo. Amén. Vamos a ver lo que nadie ve. Vamos a escuchar cosas que nadie escucha o sabe. Dios nos va a hacer ver, así como sus profetas, Dios les anunciaba las cosas que estaban por acontecer, pero el profeta las utilizaba para buscar más de Dios. Cómo saber administrar, estar en un lugar de honor, tapando la desnudez, sabiendo dónde desahogar esa visión que obtenemos. Eso que llega a nuestros oídos, saber llevarlo a la cámara secreta, a orar, a interceder. Cuidado con el peligro de estar en un lugar alto y tener una posición distinguida, elevada, y no saber utilizarla. Fíjate, el problema no era que mirara la ciudad. Era un lugar, las azoteas, donde se miraba y se podía divisar en el horizonte los enemigos, cómo se encontraba la ciudad. Podías tomar la temperatura de la ciudad. Si estaban siendo asediados o había una emboscada, ahí estaban los vigías. Desde azoteas podían observar y traer la noticia antes de que algo aconteciera. Así que era muy importante estar en lugares altos por seguridad de la ciudad. El problema de David no era mirar, era algo que para ese uso eran los terrados o las azoteas. El problema era que en el corazón de David hubiera algo en la ciudad que le alimentara, una iniquidad en su corazón que le atrajera. Algo que, como dice un abismo, llama a otro abismo. Esa mujer le sedujera. Si David no tenía nada de la ciudad, David podía haber mirado una mirada como la de un niño, sin percatarse de esos detalles. Fíjate las palabras de Jesús en Juan 14:30, no lo busques. Dice: no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Ser una iglesia de azotea es ver lo que nadie va a ver, pero que eso no nos afecte, ni haya nada en nosotros que veamos en la ciudad que tenga algo que ver. Sino ese lugar distinguido, saber que estamos en una posición de honra donde nos tiene que doler ver cosas, no nos tienen que atraer y sentirnos parte. El rey David estaba quizás en un lugar alto, en una azotea, pero su corazón estaba paseándose por la ciudad a un nivel muy bajo. Iglesia, vamos a ver cosas que nos tienen que doler y que tenemos que saber que nos ha dado una posición de intercesión. Amén. También el diablo llevó a Jesús al pináculo, lo llevó a un terrado, a un lugar alto, y le mostró los reinos, le mostró las ciudades. Si postrado me adorares, yo te las entregaré. Jesús estaba en una posición más elevada. Solo a tu Dios adorarás. No hay nada en la ciudad que me atraiga. Me atrae el propósito de Dios, que está por encima de todo lo que tú me puedas persuadir a consumirlo. ¿Se da cuenta? Yo prefiero el propósito
propósito de Dios. A mí no me atrae nada. No me atrae el cargo que me pueda dar la ciudad. No me ampara tener un lugar distinguido de la presidencia, un lugar de honor, ser consejero. No me atrae. Me atrae agradar a Dios. ¿Cuántos organismos, hermanos, cuántas iglesias han caído en esa trampa? Por tener un lugar distinguido, por ser consejero, por estar cerca de concejales, de presidentes de nación, han tenido que callar, han tenido que desalumbrar con tal de garantizar ese puesto que le han dado honorable. Cuando Dios nos da un lugar alto, hermanos, tenemos que seguir con el mismo fervor, con la misma pasión, con el mismo celo de poder llamar al pecado, pecado. Llamar a lo bueno, bueno, pero llamar a lo malo, eso es malo, eso es pecado. Aún eso nos desequilibre, nos descatalogue, nos haga, ¿cuál sería el mejor término? Nos haga ser perseguidos, nos haga ser acusados, quieran cerrarnos lugares, quieran cerrarnos medios de comunicación, pero una posición alta está para decir la verdad y para dar testimonio de la verdad con nuestros hechos. Amén. 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 Le podemos dar un aplauso a Dios. Era tan importante las azoteas que hay un versículo que habla de cómo se debían en la ley mosaica. Hay un versículo que se dedica a la construcción de las azoteas. Así que era muy importante, por eso Jesús les definió: ustedes son hombres de altura, como en las azoteas se pronuncia la palabra. Fíjate, dicen en Deuteronomio 22:8, cuando edifiques casa nueva, le harás un muro a tu azotea para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguno cayere de ella. Iglesia, le hablo que somos una iglesia para estar en altura, para estar en las azoteas, para no estar escondida en una habitación interior. Pero hay un peligro de seguridad. Hay que guardar los límites. Sobre todo había muchos accidentes. Era tan importante marcarlo en la ley cómo se debía de construir. Es como si, no sé, urbanismo aquí en Murcia declarara cómo ha de ser el techo de tu casa, tiene que tener, así serán los balcones, y hay todo, ¿verdad? Unas leyes acerca de cómo construir, ¿verdad? Hay pueblos que tú los ves pintorescos, típicos de España, en Andalucía. En todo el pueblo hay una ley que todas las casas deben ser blancas. Y eso distingue, ¿verdad?, al pueblo, todas las casas blancas. No puede desentonar. Pues así el Señor dice: necesito instruir de cómo van a ser las azoteas. Tienen que tener seguridad. Ahora yo te hablo a través de esta tipología, cómo espiritualmente nosotros tenemos que levantar muro y cómo tenemos que saber el límite y delimitar a nuestros hijos, poder marcarles. La curiosidad, como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. Y había muchos niños, y en ese tiempo muchos accidentes, porque los niños se asomaban, llegaban hasta el límite, y ahí, en el peligro, ¿verdad? Estás con un niño y ahí donde, sabes, puede estar todo en calma, todo bien, aparentemente no hay peligro alguno donde estamos, pero como haya un pozo, un pequeño acantilado, haya un problema, ahí va a estar tu hijo curioseando a ver qué puede pasar. En nuestros jóvenes como iglesia, que Dios nos ha dado una madurez, nos ha dado un lugar alto. Dice la palabra: mire, el que esté firme, que no caiga. O el que esté en azotea, que eso no sea tu título. Nosotros somos una iglesia de azotea y nada nos puede suceder. Cuidado. Porque cuántas iglesias en la historia, hermanos, no han sabido marcar y poner muro y saber dónde está nuestra influencia, dónde nosotros ya acabó nuestra parte, ¿verdad? Como nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de oración, de intercesión, pero estar en ese lugar y saber que aquí está el muro y que a partir de ahí le toca al Señor hacer su parte, hacer su obra. Lo puedes, no te lo aplico, pero lo puedes llevar y aplicarlo a muchos términos. Pero sí que quiero traer así como a los niños en este aspecto, se cuidaba por ellos levantar esas vallas de seguridad. Levantemos
valla de seguridad. Por ejemplo, ser una casa de ministros, hermanos, me trae el tener cuidado. A veces me calmo, no, mis hijos de pastores, están ahí al cuidado, ellos escuchan, ellos ya saben, pero tengo que estar levantando todo el tiempo muro, vallado, decirle cuál es su límite en todos los aspectos, donde no pueden sobrepasarlos, donde no pueden ir en móviles, en vídeos, en televisión, en música, en amistades. Yo levanto muro en amistades. Ahora en el verano, hijos, ustedes van a pasar de los amigos del cole, van a pasar a los amigos del barrio, del lugar donde están, vecinos. Nosotros somos diferentes y vas construyendo un muro. Hay que llevar cuidado. Nosotros no podemos caer donde cae la ciudad. Cuidado. Fíjate, muy importante, el peligro de que no llueva. La azotea consistía en una plataforma de vigas, de ramas, cubierta con lodo. La misma lluvia hacía que se afirmara, ese lodo se volviera un material sólido. Después se apisonaba el lodo con rodillos de piedra y esa base era lo suficientemente fuerte para que ahí se hiciera vida. Y es muy importante, hermanos, que a pesar de ser una iglesia de altura, siempre tengamos y seamos una iglesia de cielos abiertos. Usted sabe que los cielos abiertos se abren si hay adoración, si hay altar, si hay devoción a Dios. En el momento en el que se seca, deja de llover, el suelo, el pavimento ya no es tan firme y con el tiempo se desquebraja, con el tiempo empieza a partirse y ya no es una azotea segura. Imagínense con el tiempo, hermanos, que nos paremos detrás de una posición. No, nosotros somos una iglesia de azotea, una iglesia de altura. Nosotros ya no clamemos de la misma manera que clamábamos. Dejemos el altar, dejemos la devoción, dejemos la adoración a Dios y no tengamos esa lluvia permanente, esos cielos que nos dan esa lluvia, esa adoración, esa intimidad con Dios que hace que el lugar que estamos pisando sea firme, sea estable. Era muy importante que lloviera y yo te digo, en lo espiritual es muy importante para estar en altura que haya intimidad con Dios, que haya altar, que haya adoración, si no nos secamos. Si no, este material, hermanos, se echa a perder y vienen las catástrofes. Amén. La adoración nos abre el cielo. Te voy a hablar de las ventajas de estar en la azotea, aunque si lo inviertes también puede ser una desventaja si no lo llevamos a cabo. La azotea es el mejor lugar para tiempos de persecución o tiempos de tribulación. ¿Recuerdan aquí en Mateo 10? Que el Señor les dice, vamos, vayan, vamos, sean voceros, así como se pronuncia en las azoteas la palabra de Dios, ustedes van a hacer lo mismo. Van no a hablar a vecinos, van a hablar a multitudes predicando la palabra. Ahora van a ser perseguidos, ahora van a ser odiados, ahora, y empieza a alentarlos. La azotea es el mejor lugar para la iglesia en tiempos de persecución. Mira lo que dice, te voy a pedir que vengas conmigo. Jesús está hablando también acerca de los tiempos del fin. Mateo 24:15. Mateo 24:15, ¿están ahí? Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, está hablando de los tiempos de tribulación. Momento se refiere al capítulo 9 de Daniel, cuando se levantará una gran estatua en medio de la Jerusalén. Dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de los que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Porque se levantarán falsos cristianos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Escuchen, en tiempos del fin,
se levantarán falsos profetas, falsos testigos para hablarle a la iglesia a fin de sacarla de su lugar, a fin de llevarla, fíjate, dice más adelante, si os dicen, mirad, Él está en el desierto, no vayáis. O mirad, Él está en las habitaciones interiores, no les creáis. ¿Te das cuenta por qué Jesús está hablando? El que esté en la azotea, que se quede. Si se levantan en tiempos del fin falsos profetas, falsos testigos y dicen, está en la habitación del interior. ¿A qué se refería Jesús? ¿Qué tenía? Está en el desierto. Desviar a la iglesia, desviar la atención. En estos últimos tiempos habrá, hermanos, mucho espectáculo, mucho hombre, mucha carne, mucha sangre para desviar a la iglesia a fin de que tome una posición denigrante. Baja a las habitaciones interiores, vaya a los desiertos. ¿Qué hay en los desiertos? Nada. ¿Qué hay en los desiertos? Nada. Tú ves a la iglesia siendo confundida al desierto. ¿Qué influencia va a poder tener la iglesia en el desierto? A menos que no diga el Señor, al desierto como Juan el Bautista. Pero ¿qué hacemos la iglesia? Ahí no tenemos ningún tipo de influencia. Pero dice, ahora el que esté en la azotea, quédese ahí. Ese está bien. No baje, no se vaya, no sea confundido. Porque es el lugar donde va a tener que estar en la iglesia en los tiempos del fin, en la azotea. Porque la azotea te da un lugar alto. Y desde la azotea vamos a poder proclamar, Maranata. Cristo viene, Cristo está a las puertas, se acerca el tiempo. Si no estamos en la azotea de la iglesia, ¿quién va a proclamar la palabra? ¿Quién va a advertir? Como dice en Romanos, ¿quién va a escuchar? ¿Quién va a ser salvo? A menos que escuche la iglesia desde la azotea, teniendo un lugar de influencia y su palabra poder proclamarse con mayor intensidad. ¿Te das cuenta? Dice, como así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¡Cha! Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Bueno, y ahí sigue leyendo. Fijaos, quiero extraer, porque tiene, ¿cómo puede ser la palabra que hile tan fino, que pueda unirse una historia en el Antiguo Testamento en Jericó con esos espías que entraron a Jericó y Rahab los atendió en su casa? Nos representa tiempos del fin también. Lo podemos extraer y podemos encontrar aquí una enseñanza a lo que se refiere Mateo 24. No hace falta que lo busques. Josué capítulo 2, versículo 3. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab, el rey de Jericó, a una ciudadana de su reino, de Jericó, se enteran las malas lenguas, ahí están los espías y se han introducido en la casa de Rahab. Y el rey manda a oficiales a que saque a los hombres que han venido a su casa, que han entrado a su casa, porque han venido para reconocer la tierra. Escucha, los espías es la iglesia, ¿vale? ¿Sí? Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, si los hombres vinieron a mí, sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Les está hablando a los oficiales, sí, es cierto, vinieron, le han informado bien. Pero sucedió que a la hora de cerrar la puerta, al oscurecer, los hombres salieron, no sé a dónde fueron. Id deprisa tras ellos, que los alcanzaréis. ¡Qué astuta! ¿Se dan cuenta? Los tenía escondidos en su casa. Ahora, ¿cómo eran las casas? ¿Se la imagina? Una casa de una sola habitación y ahí estaba la policía intentando asomarse a ver si venían a estos hombres fáciles de ver en una casa con una sola habitación. No sé cómo sería, si era también como estas casas. Y esta mujer los escondió, ¿dónde? En el terrado, en la azotea. Y les dice a los guardias, yo no sé dónde fueron. Vinieron a mí, pero se han marchado, ya no están aquí. Y tras ellos y los manda confundidos fuera. Dice, pero ella los había hecho subir al terrado, a la azotea, y los había escondido entre los tallos de lino. Habíamos visto que las azoteas servían para secar los tallos del lino y después desfibrarlos, no sé si se dice bien, para poder extraer la fibra de lino y después de un proceso largo poder convertirla en un tejido
y en un tejido de alta calidad. Así que ella y su familia se dedicaban a tejer, se dedicaban a hacer esta ropa. Y me imagino que estarían al servicio porque era, ahora lo vamos a ver, unas ropas que podía utilizar la realeza, los sacerdotes. Ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Dice, y ellos los persiguieron por el camino al Jordán. ¿Quiénes? Los guardias, ¿no? ¿Están aquí conmigo? Hasta los vados. Y tan pronto como los que perseguían habían salido, ¡fum!, fue cerrada la puerta de Jericó. Los que perseguían, ¿dónde quedaron? Fuera las puertas. Estaban acabados. Ahí estaban, eran presa de cualquier grupo de vandalismo o lo que fuera. Se habían quedado desprotegidos fuera de la ciudad. ¿Dónde estaban los espías? En la azotea. Dice, y antes que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres, sé que el Señor os ha dado toda la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. Escuchen, una mujer pagana fue astuta y guardó a los hombres de Dios, reconoció que ellos eran hombres de Dios y dijo, oh, estos no son cualquiera, y los subió al lugar que ellos tenían que estar, en un lugar y en una posición alta. ¿Estaban siendo perseguidos? ¿La iglesia va a ser perseguida? Y Dios va a proveer como esa mujer distinguida, como la llevó, esa tsunamita lo llevó a esa azotea y le hizo un lugar, un aposento alto. Así va a haber hombres y mujeres que van a colaborar en medio de la persecución para elevar a la iglesia y proveer lugares altos. Ahora fíjate, me quiero parar también en el lino. El lino y otros productos vegetales se extendían en los techos planos, azoteas de las casas orientales para secarse al sol. Después de algún tiempo, es amontonado en pequeñas parvas que por el lozano crecimiento del lino se elevan como a 1 metro de altura. Así que por eso podían estar ahí guardaditos. Fíjate, ayer estábamos allí en Madrid y ahí en la Plaza Neptuno, donde nos habían dado internet en un lugar alto del kiosco de información. Ahí nos dejó el router, nos dejó todas las cosas. Así que uno se separaba un poquito y a más distancia, fíjate cómo son las cosas, tú podías ver todos nuestros equipos en esa azotea, en ese terrado. No había nada, un pavimento, y ahí estaban todos nuestros equipos. Y nos decían, vamos a esconderlos. Y los retirábamos, los metíamos más para adentro. Pero igual, te alejabas y seguías viendo todos los equipos. Pero como estaba en altura y no habían escaleras posibles por ahí, nadie se podía subir a robarlos, a quitarlos. Así que nos quedamos tranquilos que a pesar de que se veían, y yo me di cuenta qué difícil es esconder algo ahí arriba, pero estaba seguro porque estaba bien en alto. Pues fíjate, estos espías eran bien visibles, a no ser que el lino de 1 metro estuvieran entre medio. Y no era casualidad, y también hay una gran enseñanza. Sigo leyendo. Anoto yo aquí, astutamente Rahab lleva a los enviados del rey a que salieran fuera de la ciudad. Una vez cerrada la puerta no podían volver a entrar. Al cerrarse la puerta de la ciudad oriental se cierra la puesta del sol, después de la cual no hay posibilidad de entrar ni de salir. Ahí estaban dentro. La tela hecha con fibra de lino. La maduración requiere unos 100 días, tiene un gran proceso, después de lo cual se arrancan las plantas y se separan los tallos de las semillas. Estos tallos entonces se remojan, se exponen al sol por un poco de tiempo y se sumergen en agua por 1 semana. Fíjate qué delicado, qué proceso para que se pueda extraer un tejido como este. Esto ablanda las fibras antes de su separación, después se carda y se la prepara para los tejidos de constitución delgada. Bueno, y ahí empieza a hablar. La palabra, este mismo término que utiliza el lino, esta palabra fue aplicada a la ropa que se puso José por orden de Faraón, no era cualquier ropa. También las cortinas y los velos del santuario se está refiriendo a esta misma palabra de lino. Fue el mismo material que se utilizó. También se usaba para indicar el lino del efod del sumo sacerdote, su cinturón, su manto y su mitra o turbante. Todo ello estaba hecho
de lino. El lino solamente se dedicaba para uso real o para el sacerdote. El niño Samuel dice que ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Los ángeles, fíjate en Apocalipsis 19:14 dice, los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre sus caballos blancos. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Cuando venga el Hijo de Dios, cuando venga Cristo Jesús, el Mesías, a por su iglesia perseguida, ángeles vestidos de lino fino, un ejército a tomar a su iglesia. ¿Dónde va a estar su iglesia? Hermanos, preparados, donde se cultiva el mejor lino, donde se prepara la mejor fibra de lino, es en las azoteas. ¿Creen que es casualidad que acabaran casualmente en esta casa donde se prepara el lino, siendo perseguidos, y dentro de la ciudad, que es la protección, la seguridad, los perseguidores acabaran fuera, se cerrara la puerta y ellos estuvieran a salvo en un lugar donde se provee del mejor material? Iglesia, la iglesia, acuérdese del pasaje que hemos leído de los tiempos del fin de Jesús. La iglesia que esté en la azotea, que se quede, que no baje, que no se vaya. De ahí van a extraer la mejor ropa, se van a vestir. La iglesia va a tener la capacidad, Dios la quiere vestir de realeza y de sacerdocio. Esto es una ventaja de estar en un lugar alto como iglesia. Ropas distinguidas, ropas que nos dan un lugar de honor, ropas donde somos reconocidos que nuestra administración es de reyes, es de sacerdotes. Amén. El lino representa la pureza, la distinción. Solo sacerdotes, solo reyes visten de esta manera. Y Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Fíjate que el lino, en Éxodo también podemos ver cómo el lino fue una de las cosechas que se arruinaron por las plagas en Egipto. Por el pecado, ¿verdad? Sobre las ciudades. Se acabó la cosecha de lino. ¿Te das cuenta? El pecado a la iglesia la arruina. Viene la plaga que acaba con el lino. Y queda una iglesia manchada, sucia. Como la parábola de aquel que fue a las bodas, pero no tenía ¿qué? Ropas para la ocasión. Y la ropa que hay que llevar para la ocasión de la venida de Cristo Jesús son esas túnicas de lino, esos ropajes de lino fino, blanco y resplandeciente con el que el Señor nos está proveyendo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con nosotros? Llevarnos a una pureza, a una relación correcta. Llevarnos a una posición, a un lugar de altura, y que su iglesia se esté preparando, ataviando con el mejor lino. Ahí estaba la mujer proveyéndoles. Qué simbología, ¿verdad? En momentos de persecución, estar entre el mejor lino. Ahí es donde la iglesia va a permanecer segura. Ahí es donde nuestros perseguidores, ¿y dónde están? Por eso dice el Señor Jesús, cuando vengan falsos profetas, cuando venga la tribulación, cuando vengan a perseguirles, azotea, lugar seguro, lugar de vestimenta, la mejor fábrica de lino. Las azoteas son lugares estratégicos para la guerra. Fíjate en Isaías 22:1. Es la profecía sobre el valle de la visión. Isaías le habla al pueblo judío: ¿qué te pasa ahora que has subido toda tú a los terrados, a las azoteas? Es como decir, ¿ahora qué? La palabra del Señor estaba viniendo en juicio, en advertencia sobre el pueblo, porque el pueblo había cambiado el chip, pero en momento de asedio. Estaban siendo asediados por el rey Senaquerib, estaban invadiendo, estaban custodiando, y dice el profeta Isaías: ¿qué te pasa toda tú? Hace gracia, ¿no? Como está montada la frase. ¿Qué te pasa toda tú? O sea, todos, no ha quedado ni uno. Estaban por las calles, por los mesones, de casa en casa, escondidos. Pero en el momento de guerra, cuando se empezó a escuchar, a pronunciar, nos están asediando, están rodeándonos.
van a acabar con nosotros, vienen arrasando las ciudades y vienen a por nosotros. ¿Sabe lo que hizo todo el pueblo? Se fue a las azoteas. Todo el pueblo de Judá se subió a esas azoteas a ver qué es lo que estaba sucediendo, porque ahí recibían información, se transmitía la información unos a otros y desde ahí había una gran visión para ver qué es lo que estaba sucediendo más allá de los muros. Y dice, ¿qué te pasa a ti? ¿Ahora sí subes a las azoteas? ¿A cuánto nos ha pillado de imprevisto simplemente esa noticia donde ya veíamos que estaban directamente atacando nuestra libertad hace unas semanas con la ley que se iba a aprobar, que iba directamente a atacar a nivel interno nuestras familias? El que no estaba orando se puso a orar. El que estaba entre la ciudad como Lot, de repente dijo, oh, este no es mi lugar, aquí estoy inseguro. Y empezamos a acudir al Señor. ¿Ha sido así o no? Las reuniones de oración no se nos llenaban. Poquitos, ¿cuántos? 4, 5, 6, 8. Hicimos una convocatoria, se ven las patitas del lobo por debajo de la puerta, que es verdad que se acerca persecución y la iglesia de repente 80 para orar. Y el Señor nos dice, ¿qué te pasa toda tú, iglesia? ¿Dónde estabas mientras que no estaban los coletas por ahí haciendo de las suyas? ¿Dónde estaban? Ahora que has visto la ley que todavía ni se ha aprobado. Entonces, subes a las azoteas a orar. Se utilizaba, habíamos visto en la cultura, para orar, para dormir, para hablar entre los vecinos y decir, que mira lo que quieren aprobar. ¿Qué ha pasado? Los que estaban más cerca de la muralla empezaban a decirle a otras azoteas, el enemigo está viniendo, es verdad, vienen a por nosotros, van a entrar a la ciudad. Y todo el que estaba en azotea podía escuchar y estar en la última noticia, en el último rumor. Pero el que estaba dentro, escondido en habitaciones, no escuchaba nada. Creo que le va a quedar a la iglesia claro el mensaje, ¿verdad? Mi mujer está diciendo, lo hemos entendido. Yo lo sé, pero es que te lo estoy trasladando, momentos de persecución y momentos de guerra. Pero aquí te lo estoy trasladando a momentos donde no estemos en guerra. ¿Te das cuenta? En guerra, dice, ganada la guerra todos son capitanes, ¿no? En guerra todos se ponen la armadura, pero yo te digo que la armadura dice que es para todos los días y es completamente. Una iglesia tiene que estar en azotea, haya o no haya guerra. Si la hay, para poder, hermanos, con la palabra de Dios profetizar, declarar que el Señor tenga misericordia, piedad de nosotros. Y si no la hay, hermanos, para que estemos cuidados, para que estemos alerta, velando y advirtiendo de lo que pueda venir. Amén. Fíjate, el profeta Habacuc, cuando estaban los caldeos por invadirlos, él utiliza también el mismo término, dice en Habacuc 2:1, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. No era un vigilante, no era un soldado, era un profeta Habacuc. Y él dice, velaré y me subiré a mi puesto de guardia. Se acercaban los caldeos y él veía cómo se subían los vigías y en medio de la noche, mientras que los demás iban a estar durmiendo, ahí estaban para ver si algo acontecía y para dar la señal de alarma. Se acercan, nos invaden. Y el profeta habla en los mismos términos, no dice, me voy a orar, me voy a buscar a Dios, sino que se compara con un vigía, con un soldado, que están toda la noche así, mirando y no se les puede escapar nada. ¿Qué es eso? ¿Qué se mueve? No es una zorra, no pasa nada, tranquilo, ok. Para escuchar cualquier cosa que pueda venir, para alertar al pueblo. Yo me veo a la iglesia como Habacuc, subiré a mi puesto de vigía, sobre la fortaleza me pondré, azotea, lugar alto, aposento alto. Dice, para escuchar no lo que me digan los enemigos. A Habacuc aquí no le interesaba lo que le dijeran los enemigos, pero los enemigos nada más que te van a decir cosas malas, desánimo y fracaso. Me subiré a escuchar lo que él me dice
y voy a ver cómo hablo cuando yo sea reprendido. Porque a menos que estemos en un lugar alto y seamos gente de intimidad con Dios, de aposento alto, una iglesia de azotea, no vamos a tener ni idea de qué responder y estar a la altura de la amonestación que nos pueda decir Dios. ¿Te has dado cuenta que las pruebas las absorbes y respondes a las pruebas de otra manera cuando estás en oración y en intimidad con Dios? Estás a la altura y viene cualquier cosa y sabes cómo enfrentarla. Como dice, palabras mansas aplacan la ira, cualquier invasión, cualquier cosa que pueda acontecer. Los vigías tenían que anunciar al pueblo. La iglesia tiene que estar en azotea. Toda ella, toda tú, haya o no haya guerra, tiene que estar para anunciar. ¿A qué pueblo? ¿A la iglesia? A los pueblos, a nuestras ciudades. Decir lo que está, las estrategias que está llevando el enemigo y desenmascarar las obras ocultas de Satanás. ¿Qué les decía? Volvemos al texto principal. Quiero que lo que os digo en secreto lo publiquéis y lo anunciéis desde las azoteas, ¿no? ¿Sí? Le dice a los discípulos, desde las azoteas, ¿nos comparas con los que se suben a la azotea? Así sois vosotros enviados, así sois vosotros iglesia. Tenéis que estar en las ciudades para advertir. Así ha hecho la iglesia, escribiendo Ferede y diferentes organismos a presidente de gobierno, al gabinete del gobierno, escribiendo lo que está aconteciendo, lo que quiere hacer el enemigo, lo que quieren hacer los diferentes partidos, aparentemente con una libertad que nos va a restringir y va a traer condenación, va a traer juicio sobre España. Detrás de toda esa pompa y todo esto que sin duda que traerá mucha economía. Ayer íbamos viendo los semáforos que doña Carmena ha cambiado y han implantado nuevos, donde el chico y la chica, el chico y el chico, la chica y la chica, muy bonitos, pueden atraer mucho turismo, pero tiene que estar la iglesia desde la azotea interpretando lo que quiere venir detrás. Y aunque esté España bajo la presión del dios Mamón, pero si trae dinero, el fin justifica los medios, que todo entre, le abren las puertas de par en par, pero ahí está la iglesia con la voz de sabiduría, ahí están los Habacuc, ahí están los profetas, ahí está su iglesia, los discípulos. No se engañen. Detrás de todo eso, detrás de toda esa pompa, de todo ese espectáculo, lo que hay es un pecado, esa abominación, un pecado muy grande que a la luz de la palabra Dios juzga, Dios señala. Y si somos pioneros en todas estas cosas, vamos a ser pioneros en juicio. Imagínense que estemos entre la ciudad sin poder interpretar ocultamente. Las azoteas, no me voy a parar ahí, es un lugar de milagros. A Jesús se llega antes desde la azotea. ¿Le suena de algo? Zaqueo, hombre bajo fue que nunca más creció. Y los 4 camilleros. ¿Por qué nos deja ahí el Señor esa anécdota? Porque tenían muchísimas. Tanto que no se podía escribir todas las anécdotas. Pero destaca una de los 4 camilleros. Y los 4 camilleros dijeron, ¿lo buscamos como lo busca la multitud? ¿Lo buscamos de la misma manera? ¿Bajo el mismo método? Ahí está la multitud agolpándose a la puerta. Era la manera más fácil, de forma metódica, de forma humana, lógica. Estaba dentro de la lógica. Pero su pueblo le busca de forma ilógica. Atraviesa todas las barreras humanamente que se puedan presentar. Y ahí dicen los 4 camilleros, ¿por qué no vamos y subimos desde la azotea? ¡Oh, qué locura! Y ahí empezaron a romper, hasta que abrieron una cabida donde se metieron ellos y el paralítico. Y yo te lo traigo para este mensaje y te digo, uno de los beneficios de ser una iglesia de azotea es que vamos a estar muy lejos de la ciudad, muy lejos de la multitud de cómo buscan a Jesús. Lo buscan para su propio beneficio, pero ahí estaban 4 camilleros como la iglesia, llevando al paralítico por la azotea. Seamos una iglesia de altura, una iglesia de oración, una iglesia piadosa y llevemos a Jesús desde la azotea. Amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Fíjate aquí en Hechos 10, y termino con esto, porque desde las azoteas se comunica mejor. En Hechos 10, capítulo 10, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar
como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles de tierra, aves. Ahí el Señor le estaba dando la visión en ese éxtasis, ¿verdad? Para prepararlo, para llevar el mensaje al pueblo gentil. Pero mira este texto, este versículo. En el versículo 13 dice: y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué mensaje tenía Pedro ahora que anunciar? No estaba preparado, a menos que subiera a una azotea, orara al Señor, que era la costumbre desde la azotea, y buscando al Señor, el Señor le preparó para el pueblo judío, para el pueblo gentil, y le dijo: déjate de restricciones, yo te voy a llevar a todo pueblo, lengua y nación. ¿Y qué dice? Que oyó una voz. Desde la habitación interior no se puede escuchar también a Dios. Se comunica mejor desde las azoteas, pero para comunicar hay que escuchar una voz. Y el Señor te va a preparar ahí. No tengo el mensaje, no sé qué voy a decir, no sé qué le voy a decir cuando me ha pedido hablar. Me ha pedido que quedemos, está amargado, amargada, le ha dejado su esposo, su esposa, ha muerto un familiar, necesita una palabra. ¿Qué le voy a decir? Desde la azotea se comunica mejor. Vas a escuchar a Dios y vas a poder proclamar, vas a poder anunciar. Amén. Por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Ahí estaba Jesús en la habitación interior, y ahí estaba desde las azoteas anunciando el mensaje. Amén. Ponte de pie. A los pies del Dios de amor.